Está muy bien, Adela, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Igual ahí nada más la acomodaba un poquito. Bueno, te comento, bueno, soy Sicomar Sí, Susano para las redes sociales y actualmente estoy haciendo una serie de directos. En este ajá, caso, para acercar un poco más la psicología, digamos, a las personas. Te soy sincero, yo me dedico actualmente a la psicología en clínica, desde casa, pero tengo 10 años dedicándome a eso y de algún modo la gente sigue teniendo muchos tabús con respecto a asistir al psicólogo. Entonces me parece que gran parte a lo mejor de esto es que nos vean como personas, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, veo que tu postura, tu perfil, de algún modo, pues es más en cuanto a recursos humanos. No sé si nos puedas platicar un poquito tu formación. ¿Tuviste que estudiar alguna especialidad? Ya tuve una persona de recursos humanos, me platicaba así que saliendo de la carrera tuvo que como que prepararse un poco más hacia ese campo. No sé si me pudieras platicar un poquito de tu formación, en qué has trabajado, un poquito de acerca de eso, Adela. claro que sí, Omar, claro que sí. Mira, bueno, como bien dices, bueno, yo soy psicóloga laboral con una especialidad pues, en la parte laboral, en psicología laboral. Definitivamente, desde que salí de la escuela, mi enfoque siempre fue muy claro y siempre fue a la parte. Desde aquel entonces, pues bueno, estoy laborando en la parte, pues laboral como tal, ¿no? En cuanto salí en el 2009 de la Facultad de Psicología de la Michoacana, que somos pues de la misma escuela, ¿no? De la misma Claro. pues universidad. Tú supongo que eres generación reciente. Yo soy del 2009, entonces ya soy una generación más viejita. Entonces ahí desde entonces yo me enfoqué en la parte laboral. Entonces, pues ahora sí que mi enfoque es meramente hacia lo laboral. Pero ¿qué tiene que ver pues con la parte clínica? Creo que tiene mucho que ver. Porque, ¿ahí me escuchas bien? Sí, sí, de ¿Me hecho sí. escuchas bien? ¿Sí? Ok, Sí, me ves bien, ujú, ¿verdad? Ok. sí, claro. ¿Qué tiene que ver la parte como tal, la clínica con laboral? Pues bueno, a final de cuentas tenemos que hacer entrevista, ¿no? Y la entrevista clínica o la entrevista laboral tiene la misma metodología, tiene la misma base, ¿no? Obviamente, pues la finalidad es diferente, ¿no? La parte clínica, pues tú lo llevas más a desarrollar como tal la persona. La parte laboral, pues la llevo a conseguir ese objetivo que quiere, que es conseguir un empleo, conseguir una vacante a la cual se está postulando. Entonces, desde el 2009 yo me fui enfocando a la parte laboral. Mi primer empleo pues fue meramente laboral, fue en la parte financiera. Me dediqué a trabajar unos años en las empresas financieras, en la parte de recursos humanos. Posteriormente me fui a la parte del retail y trabajé otros años en la parte laboral de retail. Posteriormente me fui a los call centers, que es donde tengo mayor experiencia en el reclutamiento masivo, y continué en los call centers, ¿no? Y finalmente me fui nuevamente a la parte financiera en recursos humanos. Entonces, pues eso es lo que yo he hecho en mi trayectoria laboral desde el 2009, que a los 3 meses de que salí, pues afortunadamente toqué puerta y me dieron la oportunidad de poder estar laborando en esta empresa que era financiera, que mi primera experiencia fue pues en una empresa financiera. Entonces, eso es lo que yo he hecho en esta trayectoria. Y bueno, pues a final de cuentas te repito, ¿qué tiene que ver pues una entrevista clínica con una entrevista laboral? Pues mucho, creo que muchísimo. Las bases las tenemos y aunque nos vayamos a diferentes corrientes, creo que la metodología de hacer una entrevista la traemos desde las bases en la escuela. Sí, claro. A lo mejor yo lo que agregaría a esto es que en algún punto las entrevistas se modifican en cuanto a que tú ves más el perfil de las personas, ya aplicas a lo mejor más las cuestiones de los test y demás, pero enfocados a lo laboral, ¿no? Y en psicología clínica también se pueden aplicar test, pero ya son de personalidad. Bueno, también son de personalidad en muchos casos en lo laboral, pero acá de algún modo la entrevista se le llama profunda porque de algún modo se va a aspectos emocionales, ¿no? Y es difícil a lo mejor concretar aspectos emocionales en las entrevistas laborales, me doy cuenta de eso, porque de algún modo también pues entrevistan a muchas personas, ¿no? Y en ese aspecto pues tienen como que el tiempo medido.
Y me gustaría, a lo mejor, ahorita tenemos por allá una estudiante de psicología organizacional, que nos pudieras apoyar, Adela, con tu experiencia, que nos platicaras cómo es empezarse a adentrar al mundo de la psicóloga laboral, ¿no? Porque también te soy sincero, yo cuando salgo de la carrera, eh, y muchas gracias por decirme que estoy joven, porque sí soy de una generación más atrás, mucho más atrás. De hecho, yo ¿Sí? entré en la segunda ¿Qué generación generación de la eres? escuela, ¿Tú eres de la en la segunda? segunda, pero ¿Tú eres terminé del saliendo 2000, a qué, la 5? cuarta. Entré en el ¿2005? 2001. Ajá, estaba destinado para salir el 2006 y terminé 6, saliendo en el ajá. 2008. Ajá. Y por ahí, de hecho, también una de las colaboradoras mías, me parece que fue tu compañera, esta Angélica Coria, me parece, y sí me decía, no, es que yo la conozco, ¿no? Norma Angélica, sí, Y claro. sí, no, Angélica. Ujú. Y te comento, Adela, en lo personal, cuando salgo de la carrera de psicología, en 2008, de repente empiezo a ver opciones, ¿no? De trabajo. Mi formación también al término de la carrera fue en psicología clínica, en humanismo, Ujú. pero al final de cuentas, pues cuando sale uno, de repente empiezo a observar como que las opciones eran pocas, y más en una empresa. Entonces me doy cuenta de que de repente uno empieza a buscar, pues de verdad te soy sincero, lo que sea, ¿no? Y entonces, para entrar a un ámbito que no es el de uno, pues igual que todos los ámbitos le tiene que batallar uno, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? En mi caso particular fue intentar entrar por diferentes, en diferentes ámbitos y después retomar el mío, que era la psicología clínica y dedicarme a atender. Llevo 10 años metido en una asociación civil que yo organicé, que yo fundé, pero fue con esa misma intención de, como no había muchas oportunidades laborales en empresas, como psicólogo clínico, fue entonces a hacerme mi propia empresa. Pero en ese aspecto, ¿qué nos puedes platicar a lo mejor de qué es lo que tiene que ser un psicólogo laboral saliendo de la carrera? ¿Cuál es ese camino a lo mejor que va poco a poco? No sé si tengas que entrar de auxiliar, auxiliar de administrativo. ¿Cómo sería ese proceso, Adela? Sí, mira, como experiencia, obviamente he escuchado a muchos compañeros que tengo de generaciones, que a lo mejor no son de la misma generación, que a lo mejor son posterior, que a lo mejor son anterior, pero ¿qué escucho? Está difícil, ¿no? Y hoy en día está difícil muchas cosas, hoy en día es difícil muchísimas cosas. Lo que yo aconsejo siempre que me dicen, ¿cómo me adentro en la parte laboral? Primero, bueno, pues estar bien convencido de que lo que te llena es la parte laboral, porque también he escuchado mucho de, bueno, pues es que lo que más hay es lo laboral y mientras yo encuentro lo clínico, que es lo que a mí me llena, pues me voy a ir a la parte laboral, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Tiene su complejidad y obviamente, ¿qué hace una persona laboral en una empresa? Una persona como profesionista, psicólogo laboral, ¿qué hace? Pues es quien le abre la puerta a esa persona, es quien va a decir si esa persona entra a la empresa o no, porque aunque tenga diferentes filtros, quien da la primera entrada va a ser, pues obviamente este profesionista, esta persona que se encarga de hacer las primeras entrevistas y los primeros filtros. Entonces yo debo estar bien convencido de que estoy enfocado, de que quiero estar enfocado a la parte laboral. Una vez que ya decidí que quiero ser psicólogo laboral, pues entonces ahora sí empieza a tocar puertas y no es fácil, tampoco es fácil tocar puertas, entonces hay que estar trabajando a lo mejor constantemente. Hoy en día yo veo que a lo mejor las escuelas pues nos pintan el panorama color de rosa siempre, ¿no? Donde te dan la teoría y te hablan de lo bonito que puede suceder en la realidad, pero cuando vas y te enfrentas a la realidad a tocar puerta, es donde dices, híjole, la verdad es que sí debía haber aprovechado un poco más cuando estuve en la escuela y a ese maestro que era buenísimo en tal materia y no lo aproveché, debí de haberlo aprovechado para poder ser un poco más experta y llegar con un poquito más de interés hacia mi cliente, que es a quien le estoy pidiendo la vacante, ¿no? O la posición a la que me quiero postular. Entonces hay que tocar puertas siempre con eso, pero ¿qué hay que hacer? O sea, yo recomiendo mucho, o sea, buscar prácticas desde que estás en la escuela, desde que estuve yo en la facultad. En el cuarto año yo sabía que quería enfocarme a la parte laboral. Entonces, ¿qué buscaba? Yo buscaba materias que fueran enfocadas a la parte laboral. Buscaba
gente que le interesara la parte laboral. Buscaba empresas que más o menos me llenaran, ¿no? Porque desde entonces hay que ir viendo en qué empresa quieres trabajar, ¿no? Porque obviamente pues hay empresas que a lo mejor no comulgan con esos valores que tú tienes como persona y pues tienes que buscar. Entonces hay que ir empezando, a lo mejor yo recomiendo desde el cuarto año, o sea, o cuarto semestre, irte enfocando a lo que quieres, a la parte laboral, ir buscando prácticas, ir buscando la parte de los estudios socioeconómicos. Hoy en día muchas empresas contratan a personas estudiantes de psicología para hacer estudios socioeconómicos y digo, y aparte hace que te ganes pues algo de dinero para tus estudios y eso te abre mucho panorama sobre la parte laboral porque te va creando esas competencias que tú necesitas desarrollar para ser un buen psicólogo laboral. Entonces, buscar a lo mejor, hay empresas donde te pagan un poco por prácticas, hay empresas donde a lo mejor te pueden dar algo y te pueden aportar muchísimo, ¿no? Y estar buscando siempre qué hacer en estas empresas, ¿no? Hoy en día la facultad tiene una vinculación con empresas y tiene un directorio bastante amplio de empresas y me atrevo a decirlo porque pertenezco a un grupo donde está obviamente la facultad y constantemente, bueno, pues sabemos que se está publicando vacantes para y también alumnos, o sea, te publican los currículums de alumnos que quieren insertarse a la parte laboral. Entonces, yo recomiendo eso en la parte laboral. No sé si contesté tu pregunta, Omar. Sí, sí, más bien me viene otra pregunta. Te digo, un poquito la entrevista es así, ¿no? Nos vamos yendo por las preguntas que van saliendo. Y ahorita que hablabas del grupo, yo también por ahí te contacté por LinkedIn. Pero, Así te es. soy sincero, yo no conozco mucho LinkedIn. Yo, de hecho, no me meto mucho ahí. Recientemente he estado subiendo algunos videos, pero porque pues mi fuerte es Facebook, Instagram, a lo mejor YouTube y actualmente pues hasta TikTok. En ese aspecto, no sé cómo se maneja LinkedIn, que a lo mejor nos puedas explicar un poco, porque yo efectivamente cuando me meto, que de verdad, te soy sincero, yo me meto una o dos veces al mes y creo que en esta ocasión me tocó ahí encontrarte porque fue una o dos veces ¿Qué te y después metiste? ya Ok. no me vuelvo a meter. Sí, fue Sí. una etapa en donde dije, bueno, déjame tú. Les voy a Ajá. platicar cómo funciona LinkedIn. LinkedIn es como la feria de empleo o como una feria donde tú te postulas, donde vas a una feria donde hay muchísimos módulos, obviamente de gente que está ofertando las vacantes. Seguramente has ido a ferias de empleo, ¿no? Y hay como muchos módulos donde te postulas y tienen las vacantes, ¿no? Así funciona LinkedIn, pero obviamente LinkedIn no tiene la parte física de tener esto. Entonces hay que verlo como esta parte, como estas ferias de empleo a las que vamos. Entonces, ¿qué hacemos? A veces en LinkedIn como bien dices, no conozco mucho y a veces obviamente pues es tan amplio que sí hay muchísimo que estudiarle a LinkedIn y hoy en día pues bueno, cualquier profesionista que quiere estar dentro del mundo laboral debe estar en LinkedIn, ¿no? Pero verla así, como esta feria, esta gran feria de empleo donde quiero postularme. Entonces yo voy a ir a la empresa o al módulo que más atractivo me sea. Entonces las empresas que van a hacer, van a ir y van a buscar el LinkedIn o el perfil de LinkedIn que más atractivo sea. Porque a veces como profesionistas, ¿qué hacemos? Nos inscribimos a LinkedIn y pues nos sentamos, ¿no? A esperar a que la empresa nos busque. A veces ni siquiera le ponemos una foto, ni siquiera le ponemos cuál es nuestro perfil, qué nos gusta. Entonces es importante poner todos estos datos, ¿no? Poner la experiencia laboral que tengo, poner pues qué es lo que me gusta, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, pedir recomendaciones con compañeros o con jefes o con colegas. Es bien importante porque hoy las empresas ven eso, ¿no? Hoy en vez de levantar el teléfono y pedir una referencia, lo que hacen es ir a LinkedIn y ver que tienes ahí una referencia o una recomendación. Regularmente muchos profesionistas, tú pides recomendación y te dicen, sí, conozco a esta persona, trabajo conmigo, es sumamente recomendable y eso se queda ahí. Hoy en LinkedIn también lo que están haciendo muchísimo es postear la parte de las insignias, que son insignias digitales, que son como pequeños certificados que te dan, ya sea de diplomados, ya sea de cursos. Entonces, hoy en día, pues podemos hacer todo esto, todo esto en LinkedIn. Obviamente es complejo, o sea, tenemos que estarle ahí metiéndonos, picándoles y Instagram habla muchísimo, perdón, LinkedIn habla muchísimo de crear tu marca personal. Crear tu marca personal va más allá de subir tu currículum bonito, de subir tu foto, va mucho más allá. Crear tu marca personal
te va a ayudar obviamente que las empresas te vean, pero no es de la noche a la mañana. Entonces, esto tarda bastante tiempo. Nos tardamos, claro. pues, obviamente, años en crear marcas personales. Entonces, pues eso es un poquito del resumen de lo que es LinkedIn. Claro, y yo tengo algunas preguntas también de la plataforma. Supongo que efectivamente para ti el equivalente no lo sé, a leer las obras de Freud es aprender cómo usar LinkedIn, me imagino, ¿no? No lo sé, Sí, por ahí me claro. imagino eso. Pero Sí. tengo algunas preguntas porque efectivamente cuando me he metido, que yo me meto más desde mi asociación, tengo también mi perfil personal, pero te soy sincero, no lo he actualizado de hace mucho tiempo porque tengo ese conflicto de pensar que a lo mejor ahí puede haber como que en la cuestión personal pienso que puede la gente tomar como mis datos o cosas así. Pero yo veo muchos currículums ahí subidos, con información, con teléfono, con direcciones. Esa parte, ¿cómo se maneja? O sea, porque te soy sincero, no tuve que hacer mucho para meterme a LinkedIn, nada más me tuve que escribir y de repente ver tanta información sí me parece como peligroso, un poquito hasta peligroso, ¿no? Bueno, sí sé que hay muchas personas pidiendo trabajo y pues ¿qué le puedes quitar a alguien que no tiene trabajo, ¿no? O sea, tiene apenas que empezar a trabajar para generar, ¿no? Pero ¿cómo está esa parte? ¿Sí se cuida o no se cuida? Interesante. Entonces les pido igual a las personas que apenas nos vieron hoy, pues igual que vayan, que chequen el YouTube podcast Perspectivas Psicológicas y adicionalmente pues en mi Facebook Psicomar Susano pues pueden ver las otras entrevistas. También tengo una página llamada igual en Facebook, podcast Perspectivas Psicológicas. ¿Cómo estás, Hola, Omar? hola. Hola. Bien, 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 Adela. Igual, pues retomando un poco acerca de la plática que por ahí quedó pendiente para conectarla, ¿no? Con la anterior entrevista. ¿Sí me escuchas bien, Adela? Te escucho perfecto, Omar. ¿Tú me escuchas Ah, muy bien y bien. me ves bien? Sí, sí, de hecho hay muy buena, o sea, se ve estable. Muy bien. Bueno, Adela, si quieres retomamos directamente y ya nada más yo lo adiciono al otro video. Y estábamos hablando aquella ocasión de LinkedIn, ¿no? Yo a lo mejor me quedé y en la pregunta que se me hacía como interesante preguntarte era acerca de la marca personal en LinkedIn, ¿verdad? Porque había varias cosas como que todavía no entiendo de LinkedIn porque pues definitivamente no me he metido. Pero ¿cómo podrían las personas a lo mejor demostrar esta marca personal en LinkedIn? Ok. Sí, son varios temas. Y digo, antes de que entendamos qué es esta parte de la marca personal, yo creo que, bueno, pues tenemos que remontarnos un poquito hacia atrás, donde hace 10 años pues no hablábamos de estos términos, ¿no? De marca personal. Todavía, bueno, pues hasta hace, pues no sé, unos 5 años pues, se empezaba a hablar de marca personal, ¿no? ¿Y qué es marca personal? Y en específico, hablando en LinkedIn, bueno, pues se pone como de moda mucho este término de que es marca personal, justamente porque LinkedIn es una red social que está enfocada a la parte meramente laboral. Entonces,
hablando ahí de marca personal en LinkedIn, pues sí tenemos que enfocarnos mucho definir qué somos o como personas o qué queremos, porque cuando nosotros hablamos de una marca personal, pues que te respalda desde el nombre de la empresa en la que estás, y a lo mejor ahí es más fácil crearte tu marca personal, ¿no? Pero la marca personal debe ir más allá de lo que tiene que ver con el nombre de la empresa que te. Sí, Ahí claro. falló, ¿verdad? Yo te sigo Permíteme viendo. tantito. Sí. ¿Verdad? Sí, te escucho nuevamente. No. Muy bien, me ves bien. Si no me veo bien, bueno, pues y avísame de inmediato para moverme. Te decía, bueno, pues Está tiene muy bien. que ir más allá de ese puesto que te respalda, porque a veces cuando estás en la empresa tienes el puesto independientemente, ¿no? A lo mejor director, gerente, jefe, supervisor, coordinador, etcétera, ¿no? Entonces es fácil decir, bueno, pues voy creando mi marca personal y te respaldas en ese puesto que tienes. Pero como persona debemos entender que eso no es marca personal. O sea, sí te ayuda en ese momento al tener el puesto y ir creando tu marca personal, pero no es la marca personal, definitivamente. So, como su nombre lo indica, bueno, pues tenemos que hablar de quién soy yo como persona. Eso es marca personal, ¿no? Y cuando salimos de este puesto o de esta empresa, pues es complicado decir, bueno, pues voy a mantener mi marca personal porque tampoco se puede medir afuera y decir, oye, pues tengo mi marca personal bien afianzada, como lo tienen, no sé, las grandes empresas, se me viene a la mente Coca-Cola, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo mi marca personal súper afianzada porque pues la mido de esta manera. Obviamente como marca personal tienes que echarte un clavado, hacia adentro tú como persona y decir, bueno, pues sí, está afianzada mi marca personal porque tengo este equipo de trabajo que aunque ya no estoy en el puesto en el que estoy, el equipo de trabajo me sigue todavía o me sigue pidiendo opiniones o sigue de repente con esas buenas amistades que uno hace con esos equipos de trabajo. Entonces, hablando de esto, justamente a lo que va a LinkedIn, bueno, pues esto podría ser marca personal. Hay que ir trabajando con la marca personal durante muchísimo tiempo, porque bueno, no es algo que podemos ir construyendo de la noche a la mañana, como decir, hoy creo mi perfil de LinkedIn y ya mañana lo tengo ahí al 100, ¿no? Entonces, no, la marca personal, pues hay que irla trabajando poco a poco. Tiene que ver mucho con la persona que eres y con la coherencia que vas teniendo o con lo que tú vas respaldando hacia lo que proyectas, ¿no? Y ya haces, obviamente. Claro. Oye, Adela, me surgen ahí dos Uh -huh. preguntas específicamente, porque entiendo que lo que tú me mencionas es una marca personal que se genera dentro de la fábrica, en un puesto en el que tú estás, ¿verdad? Puede Y ahí ser. Uh me -huh. supongo, y tú que a lo mejor has estado más en estas cuestiones de recursos humanos y demás, no sé si eso lo fomenta la empresa, o sea, es decir, que la empresa maneje una filosofía corporativa, por ejemplo, una cultura organizacional, en donde saben que pues se tiene que comportar de cierta manera o dar cierta visión hacia los empleados, hacia los clientes internos. Esa parte yo no la sé del todo, ¿verdad? O sea, no he estado como que en esos puestos administrativos, pero la que sí, la otra marca personal, la que yo he aprendido a lo mejor a partir de un cuate que se llama Carlos Muñoz y de algunos otros cuates que andan haciendo sus actividades vía internet, es esto, tu marca personal eres tú mismo, tu marca personal es el producto que haces, es a lo que te dedicas. Muchos hasta aprovechan esta marca personal y empiezan a vender su mercancía, ¿no? Algo que le llaman que la merch, ¿no? Donde empiezan a vender que las tacitas, que la camisa. Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Nada más el mismo Wherever Tomorrow sería una marca personal. Pero algo que efectivamente en el camino fui aprendiendo y que cuesta mucho trabajo, te soy sincero, es si tú eres tu marca personal, pues tienes que aparecer frente a cámara.
Ajá. Y entonces eso es muy difícil. Es muy difícil porque en frente a cámara tienes que saber qué tienes que decir, a qué te vas a dedicar, con qué enfoque vas a salir ante cámara, qué vas a decir. A mí, como si sinceramente como psicólogo, Adela, me costó mucho trabajo ponerme frente a cámara. Ya hacía algunos productos, ya tengo mi Feria de la Salud Psicológica virtual, ahora mi biblioteca psicológica virtual también, que es, está dentro de un canal de YouTube, pero ahí salía mi voz. O sea, salen presentaciones como estas que tienes en la escuela, ¿no? Las que hacíamos en la escuela, presentaciones con imágenes, con mi voz, con música, pero no salía yo. Entonces, cuando seguí escuchando, seguí asesorándome vía internet, en tutoriales y demás, decían, es que tu marca personal tienes que salir tú y tienes que empezar a pensar, ¿quieres salir con la camisa negra o con la camisa de colores? ¿Quieres tener barba? ¿No quieres tener barba? El uso de los lentes. Y ahí empecé como que a adoptar algunas cosas. Y en el camino, pues poco a poco empiezas a adoptar que si el estilo y demás cosas, ¿no? Ahora bien, no sé si por ahí te lo pongo, ¿no? Los dos somos psicólogos. El código ético también lo menciona, ¿no? La cuestión de que si te vas a manejar tu propia persona, entonces nada más tienes que ser cuidadoso de no decir ciertas cosas. Y entre las cosas que maneja el código ético es nunca digas que eres el mejor psicólogo que otros, manéjate tú con tu propia opinión, eres el encargado de tu opinión, por decirlo así, y siempre refiere eso, que esa es tu opinión como psicólogo. Y entonces, mencionando o no mencionando a los clientes que atiendes y demás, ¿no? Pero no sé, te devuelvo la palabra en cuestión de si se maneja como cultura organizacional al interior, ya en puestos directivos, Adela. Sí, sí, mira, sí debe manejarse. Digo, hoy en día hablar de marca personal todavía en muchas empresas y hablando de grandes empresas todavía como tal no tienen como el nombre tan arraigado de decir vamos a crear esa marca personal. Ahorita hay una autora muy famosa que se llama Marta Ace de Recursos Humanos que me gusta mucho, que la leo mucho, justamente escribe un libro donde habla de la marca personal y habla de que las empresas debemos, porque nosotros como persona, como tu nombre, debes creer que, o sea, debes ser tú eres la empresa, tú te respaldas, por ejemplo, tú, Omar Susano, eres tu empresa, eres tú y eres tu marca personal y tú creas tu marca personal y a lo que voy justamente con que no es fácil y lleva tiempo, es lo que tú me decías, o sea, yo voy adoptando ciertas actitudes que me van funcionando o que me voy sintiendo a gusto, porque también tienes que ser auténtico cuando vas creando tu marca personal, hay que ser muy auténtico, porque no puedes tratar de ser algo que no va contigo, que no te sientes cómodo, porque a lo mejor lo puedes actuar, pero no te sale tan auténtico como cuando tú eres, tú como tal, Omar. Entonces hoy las empresas deben adoptar este término muy de la mano, como hoy adoptamos ya la NOM 035, pues debemos adoptar a hablar de la marca personal y sí tiene que ver con un poco con la parte cultural o con la cultura de la empresa. Pero esta parte de que me hablabas de los valores como empresa o como persona, pues es algo que ya debe estar tatuado bien en el corazón, es algo que ya debes traer por default. Ya no puedo decirte, es que tienes que ser ético. O sea, tú ya debes traerlo como persona para ir creando tu marca personal. Tú ya debes traer esos valores que, bueno, pues que han sido inculcados en casa o en escuela o en empresas, ya los traes, o sea, eso ya debes traerlos, ¿no? Y de ahí parte o empiezas a ir creando tu marca personal. Entonces, Claro, eh, ajá, te iba a mencionar, nada más una cuestión que, por ejemplo, hoy en día surgen varios personajes pues bien chiquitos, ¿no? O sea, de hecho, te soy sincero, hay muchas marcas personales de jovencitos de 13 años, de 15 que ya son su propia marca personal y sí, ahí sí claro, podríamos hablar claro. de que tienen que desarrollar todavía esas partes, ¿no? Porque todavía no está muy arraigada su personalidad y todavía la moralidad, los papás todavía tienen que educarlos un poco y ahí sí se hablaría como que están en desarrollo, ¿no? De hecho, su marca personal tiene una cierta caducidad porque probablemente si están vendiendo que son adolescentes, más adelante van a crecer. Ahora tendrán que desarrollar su marca personal ahora como adultos, ¿no? Sí, digo, obviamente esto es una evolución, todo tiene que ir evolucionando. Obviamente, si yo empecé muy joven a ir creando mi marca personal, pues bueno, la voy a ir evolucionando y a lo mejor en 20 años ya no se llama marca personal, no sé cómo se vaya a llamar, pero bueno, pues a Claro. lo mejor tiene otro nombre, ¿no?
Entonces, pero sí, o sea, hoy en día todos, independientemente de lo que nos dediquemos, debemos trabajar justamente en crear nuestra marca personal, independientemente de lo que estemos haciendo. Mi recomendación es que empecemos a trabajar justo con esta marca personal. ¿Y qué es? En resumen, pues es dar ese plus, ser auténtico, o sea, ser pues lo que hoy te distingue de todo lo demás, porque hoy de muchas de las cosas que hacemos, alguien más ya las hace y a lo mejor las hace mejor que tú, ¿no? Entonces, hay esforzarnos todos los días, aprender, leer, informarnos, escuchar opiniones, todos los días, hace a lo mejor 20 años, pues las generaciones laborales se dedicaban a crear la licenciatura, a crear la maestría y decir, bueno, pues ya cuando tenga la maestría y el doctorado, pues hasta ahí terminé, ¿no? Ya no voy a seguir estudiando. Hoy en día estos títulos ya no son tan relevantes. Hoy en día las competencias se miden de manera diferente, ¿no? Entonces, pues esas competencias donde antes, bueno, pues tener el doctorado, tener la maestría me daba esa seguridad de tener el puesto de gerente o el puesto de director, pues hoy ya no. Hoy ya a lo mejor tienes 3 doctorados y ya no te garantiza que vas a ser un gerente. Claro, oye Adela, por ahí hace unos meses escuchaba o vi una nota, sinceramente creo que fue una nota en las noticias del teléfono, ¿no? Donde mencionaba algunas características ahora validadas bueno, ahí decía que por parte de recursos humanos, ¿verdad? Pero decía que lo que ahora validaban era la maestría en el trabajo, es decir, que lo hicieras muy bien, ajá, que te volvieras indispensable, porque en dado caso que, por ejemplo, la empresa te quitara de ese trabajo, tú pudieras haber desarrollado mucha especialización en esa empresa en un lapso corto. Pero adicional a esto, te decían o te proponían las relaciones interpersonales, cosa que en el pasado pues ni siquiera se podía pensar, ¿verdad? O se pensaba que era algo malo, porque la gente llegaba a decir que era el ser barbero, el que si ya te conocías a tal persona, el nepotismo de que a lo mejor fueran familiares, que te fueran promoviendo porque eran familiares, cosas por el estilo, pero hoy en día ya que lo propongan los recursos humanos actualmente, habla de que si tú mismo, y creo que tiene que ver mucho con la marca personal, porque es cómo te desenvuelves dentro de tu empresa, si eres empático, si te llevas bien con los compañeros, probablemente eso lo ve tu jefe y dice, oye, este cuate me podría funcionar aquí de jefe y yo subirme de jefe a otro lado, entonces como que va promoviendo y desde luego vas a cuidar tu puesto, ¿verdad? Si tú eres jefe, pues vas a cuidarlo, pero si ves otro que lo puede desarrollar, a lo mejor lo agarras de auxiliar y a lo mejor eso te beneficia a ti, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo ves esa parte de tanto de ser ahora más interrelacionarte y la cuestión también de la especialización? Porque otros, te comento, hoy en día otros hablan de que ya la especialización ya no, ¿verdad? Nada menos, ahí hay un debate, por ejemplo, no sé si tú conozcas a Antonio Rosique, el de los deportes, el de este cuate que habla ¿cómo se llama? Bueno, que está como en una isla, ¿no? Con los demás ahí, Uh -huh. narrando. Y también están, otros que hacen deportes en internet y son desconocidos, pero se agarran las noticias de deportes y las narran casi igualito como si fueran Antonio Rosique, ¿no? Vale decir que a este dichoso Antonio Rosique tiene un doctorado en Inglaterra de deportes y ya es una referencia del fútbol, siendo que es muy joven y de los deportes en México. Y él mismo hablaba de esto, dice, es que hay que especializarse y demás. Y luego ves a otros, nada menos el cuate este que está de moda, Chumel Torres, ¿no? Me parece que se llama, de que da las noticias. Y es un cuate que es comediante, es un cuate que se dedicaba al stand-up y de repente se pone a dar noticias y lo hace bien. Y aparte, pues llama la atención del público. Entonces estás hablando de lados opuestos, unos que hablan de especialización, otros que no y que dicen que puedes hacerla siempre y cuando tengas algo, ¿verdad? Pero en ese aspecto, ¿cómo es esos nuevos valores? Lo mismo que hablábamos también la vez pasada de los, ¿cómo decíamos yo? Los temas blandos o como te decía yo, donde te decía que ya hay unos cursos, ¿no? Donde habla de toma de decisiones, donde habla de los valores dentro de la empresa. Esto realmente sí es algo que se toma en cuenta en una empresa ya a nivel administrativo, Adela, tal vez. Sí, claro, o sea, ahorita estamos en una era de digitalización y de rapidez inmediata, pues bárbara. Entonces, hablando de justamente hace 5 años,
todavía se hablaba de la especialidad. O sea, tenías que ser súper especial en algo, los puestos eran específicos, yo soy especialista en algo, o ya no eres especialista hablando de recursos humanos, o ya eres generalista. O sea, si eres generalista, pues qué mejor que sepas hacer todo del departamento, ¿no? Pero antes no, antes te tenías que especializar en eso, y eras tan especialista que eras tan bueno, y de cierta manera también te volvías indispensable, porque eras muy bueno en esa parte que te especializabas. Hoy ya no, hoy tienes que ser muy versátil, hoy tienes que empezar a cambiar y vuelvo a lo mismo. Independientemente de la actividad a la que te dediques, tienes que empezar a poder hacer varias cosas o aprender a hacer varias cosas para que puedas ser competitivo hoy en lo que tú haces, porque si no, efectivamente, o sea, a lo mejor tengo 3 doctorados, pero bueno, pues si no soy tan competitivo ya, pues me voy quedando obsoleto. Me van comiendo las generaciones nuevas, y las generaciones nuevas son rápidas, son muy rápidas, tienen inmediatez. Ya todo es inmediato, todo está al alcance, entonces todo va corriendo muy rápido. Muy bien. En este aspecto, como regresando un poco al tema de la marca personal en LinkedIn, específicamente en LinkedIn, ¿cómo pueden hacer las personas para promoverse? Porque yo veo por ahí, te decía la vez pasada, veo varios currículums. O sea, de hecho, a mí en lo personal se me hace, te decía yo, como peligroso que metan datos, ¿no? Porque cualquiera podrá tener acceso a un currículum ahí y a datos personales. Pero en ese aspecto, ¿cómo darte a conocer, cómo hacer notar tus habilidades? Digamos que a lo mejor en la empresa pues te pueden pedir que traigas una constancia, o a lo mejor que agregues efectivamente pues esa constancia que te dio cierta institución, y a lo mejor ya con eso validas que tienes especialización en eso. Pero en el caso de LinkedIn, basta con que lo diga el currículum. ¿Cómo sería esa parte, Adela? Sí, es importante que si subas tu currículum, ¿no? Hoy en día, bueno, pues la plataforma tiene igual filtros que sí puedes ver el currículum, pero ya de repente si quieres charlar con alguien, pues ya tiene ciertos filtros donde ya puedes hacerlo más seguro, ¿no? ¿Cómo puedo ir creando la marca personal desde LinkedIn? Obviamente sí es importante tener el currículum arriba. Y yo te decía en la charla pasada que, bueno, pues hoy en día las referencias en la plataforma de LinkedIn cuentan muchísimo a través de la referencia que te da un jefe, de la referencia que te da un compañero, o de la referencia que te da un profesionista que a lo mejor no has trabajado con él, pero te conoce y sabe cuál es tu trabajo. Entonces eso cuenta muchísimo. Te decía también que LinkedIn lo veamos como esa gran feria de empleo, donde yo voy a la feria de empleo, voy a ir a los módulos que más atractivo tengan las vacantes. Entonces, igual, las empresas, hoy es un super filtro donde yo voy a buscar currículums del puesto que necesito, y filtro rápidamente y encuentro currículums, ¿sí? Así como tú me dices, encuentro miles de currículums que a lo mejor me pueden servir para el puesto que yo tengo. Entonces, ¿me interesa algún currículum? Contacto a esa persona. Digo, hoy en día también tenemos otra plataforma que se llama OCC, que también lo puede hacer, pero digo, LinkedIn hoy es más atractivo porque, bueno, pues da más panorama, ¿no? Entonces, al verlo así, la empresa igual va a ir al currículum que más atractivo le sea o que más completo esté. Entonces, digo, ahorita no vamos a hablar de cómo se usa LinkedIn porque, bueno, eso nos da como para 2 charlas más, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de cómo ir creando tu marca personal a través de esta plataforma que se llama LinkedIn, que nos ayuda muchísimo y que te ayuda a crear justamente o buscar ese empleo que tú estás deseando. Entonces, hay que verlo de esa manera y hay que irlo completando. Obviamente todos los días hay que completarlo, hay que pedir, va teniendo cambios constantemente la plataforma. Es segura, es una plataforma a nivel mundial, entonces es una plataforma bastante segura, es una plataforma seria. Sí hay ventas, como en todas las plataformas, pero bueno, las ventas son pues para profesionistas, o como tú tienes que vender tu currículum. Al final de cuentas, estás vendiendo, ¿no? Entonces hay que hacer el currículum. Sí, te iba a hablar presente del currículum, porque, bueno, para las personas que vean este video, pues les comento, Adela ha tenido como que a lo mejor unos excelentes puestos, ¿no? En empresas importantes aquí en Morelia, y yo quisiera comentarte, ¿hay algún tip o varios tips que puedas a lo mejor darle a las personas para los currículums adecuados? Porque alguna vez alguna compañera mía me dijo, me tocó de hecho encontrármela en un lugar donde yo iba a pedir trabajo, y le llevé yo mi currículum. De hecho, yo lo acababa de actualizar, y el currículum era una hoja que si la volteabas decía, o sea, en una hoja bastaba que estaba toda la información, ¿no? Y yo me había chutado
ese dato me lo había chutado de internet. Y entonces ella lo vio y me dijo, wow, me gustó mucho tu currículum y demás, ¿no? Y entonces el tip era ese, que fuera sencillo, que fuera fácil de ver en una sola hoja. Y en ese aspecto le agregué, por ejemplo, unas estrellitas donde decía tus habilidades en ciertas cosas y demás. Pero no sé si nos pudieras dar a lo mejor algún tip para un currículum adecuado. Sí, mira, justamente tu compañera te asesoró bien, supongo que también era del gremio del ramo de recursos humanos. Sí, un currículum tiene que ser sencillo y rápido, porque un reclutador tiene muchos currículums que revisar. A veces dicen también, bueno, pues es que el currículum no lo es todo. O sea, a veces también dices, oye, ¿qué tal si ve mi currículum y es súper interesante, pero pues en la entrevista sé mucho más cosas, ¿no? Entonces, también el currículum es parte de tu marca personal. O sea, el currículum también habla de tu marca personal. ¿Qué quieres que ese reclutador o que ese recursos humanos vea en ti para que te entreviste? Ya deja que diga tu currículum, para que te llame a una entrevista. Entonces, siempre que estemos haciendo un currículum, mi recomendación es esa. ¿Qué quiero que ese reclutador o esa persona que me va a entrevistar vea en mí? Y lo voy a plasmar, porque en el currículum o sea, tiene que ser un súper resumen, tiene que ser así como el tráiler de las películas. ¿Cuánto tardan? 2 minutos, los tráiler, no máximo, ¿no? Entonces tiene que ser muy rápido. El reclutador tiene 100 currículums que revisar, entonces pues va a dedicarle 30 segundos a cada currículum. Entonces, si algo le llamó la atención, pues se va a detener y va a decir, bueno, pues me quedo 2 minutos a ver qué pasó en este currículum y a leer un poco más. Y entonces le llamo y lo cito para entrevista o lo contacto por alguna red, ¿no? Para poderlo citar a entrevista. Entonces siempre pensemos cuando hacemos un currículum, pues, dependiendo del puesto que estoy pidiendo, ¿qué quiero que vea ese reclutador? ¿Qué es lo que, no sé si me entiendo, me doy a entender más bien, qué quiero que note ese reclutador para yo poderlo plasmar? Obviamente hay muchos temas como que le ponemos ahí al currículum, lo adornamos con muchas cositas, tú ahorita me dices las estrellitas, sí, es importante poner las estrellitas o la barra donde yo voy midiendo las competencias que tengo, ¿no? A veces mucha gente le pone el objetivo. O sea, mi objetivo en la vida es, o sea, sí es importante, pero en ese momento tu objetivo no es ese. O sea, tu objetivo real es que te entrevisten y que te den el puesto para el que estás participando o el que estás solicitando. Entonces, hay que plasmar siempre, bueno, pues qué es lo que quiero, qué es hacer yo como persona. O sea, primero plasma qué es lo que he hecho y qué sé hacer. Eso es bien importante. Qué sé hacer y qué he hecho como persona, y en la parte laboral, obviamente, para que el reclutador me voltee a ver. Entonces, sí, de repente hay currículums que pues van a exceder de la hoja, sí es válido también, o sea, no es una regla escrita donde diga, oye, es que nada más tiene que ser una hoja. Oye, pero pues si yo ya tengo suficiente experiencia y ya quiero plasmar un poco más lo que he hecho, pues a lo mejor pues no me cabe en una hoja, tiene que ser 2 hojas. Sí, o sea, pueden ser 2 hojas, 1 o 2 hojas puede tener tu currículum. Obviamente también el currículum tiene que ser un currículum que vaya con tu personalidad. ¿Sí? Si yo a lo mejor soy género femenino, pues no voy a ponerle ahí de repente pues no sé, rombos a mi currículum o círculos, se me ocurre, porque los he visto muchísimos currículums, ¿no? O a veces las mujeres también solemos ponerle de repente las florecitas, o de repente el gargoleado, o de repente imprimirlo a color. Eso para el reclutador no es tan relevante. Lo que sí es relevante es plasmar lo que tú eres. O sea, plasma lo que tú eres y lo que tú quieres dar a conocer a esa persona para que te dé el puesto. Y también es parte de tu marca personal. No es la marca personal del currículum, es parte de tu marca personal. Oye, Adela, ¿nos podrías platicar tal vez dentro de esta experiencia algún currículum muy peculiar que tú dijeras, es que este se sobrepasó, o sea, o tenía algo extremadamente raro? Te lo digo porque alguna vez vi una noticia también que decía que con el currículum hizo que lo contrataran. No sé, no recuerdo, yo no vi la noticia exactamente, pero decían que el currículum sobrepasaba las expectativas. Y ahora que tú mencionabas, por ejemplo, el objetivo, ¿no? El objetivo de la empresa o el objetivo de vida,
en ocasiones dice, la mayoría pues decimos, ¿no? Que triunfar en la vida y demás, y a lo mejor está fuera de lugar, pero en su defecto, ¿qué pasaría si de repente tienes un objetivo que diga, hacerle caso a mi jefe en todo lo que me diga? A lo mejor sería muy adecuado, ¿no? Sí, o sea, digo, no, a lo mejor textual no vas a decir eso porque va a decir, ay, caray, ¿quién es, no? Digo, obviamente el reclutador va a voltear a verlo y va a detenerse un poco más y va a decir, ¿qué onda, no? Con este currículum, pero a lo mejor el objetivo, el objetivo de tu currículum tiene que ser, pues mi objetivo es colaborar dentro de la empresa o colaborar a los objetivos de la empresa, que tiene, ¿no? Entonces a lo mejor, o sea, ir como estudiando un poco más la empresa y obviamente pues hoy en día también cuando tú buscas trabajo antes de estudias la empresa, estudias la cultura, lo que hablábamos hace rato. Entonces antes no, antes la empresa iba y te buscaba, hoy no, hoy tú buscas la empresa, hoy tú dices en esta empresa quiero trabajar y buscas justamente esa cultura, esos valores que vayan con tu persona y tienen que ver, vuelvo a lo mismo, con la marca personal y lo estudias. Entonces en base a eso pues tú vas elaborando ese currículum y ese objetivo y decir, bueno, pues yo quiero colaborar en la empresa y así ser genuino. O sea, yo quiero colaborar en la empresa o quiero ser parte de la empresa porque su cultura hace match conmigo o va conmigo o me gusta y yo puedo aportar, ahora sí, todo lo que tú sabes hacer, ¿no? O la experiencia laboral que tú tienes anteriormente. Ok, y en ese aspecto te preguntaba, no sé si se puede, ¿verdad? Si no se puede está bien y también estaría entendiendo, pero ¿algún currículum muy peculiar que nos pudieras platicar? Sí, fíjate, y que haya contratado a alguien o que no lo haya Sí, o que a contratado. lo mejor te haya llamado la atención, o que en su defecto lo hayas descartado por lo peculiar que estaba. Fíjate que sí, ahorita en una importante empresa financiera, obviamente no voy a mencionar nombres, Claro. estaba reclutando un community manager, o sea, y esta persona, obviamente, pues cuando me dio su currículum, me lo dio en papel, como papel opalina, cartulina y a color, y el diseño súper padre, obviamente, pues iba con el puesto que yo estaba buscando, ¿no? Y ya que me lo entrega, pues obviamente le dije, oye, ¿y tu portafolio? Ah, porque el currículum era como de 20 hojas. Y le dije, oye, bueno, pues tu currículum mejor me hubiera gustado que fuera un resumen y ya tu portafolio, pues solo, o sea, el portafolio es los trabajos que tú haces, ya impresos, ¿no? Que tú sabes hacer como community manager. Y me dice, pues es que no tengo portafolio, pero tengo mi currículum. Y en el currículum, pues me ponía justamente todo lo que había hecho, lo que sabía hacer, pero plasmado en 20 hojas. Entonces, obviamente esta persona pues traía mucha experiencia, traía muchísima experiencia, pero no lo contraté, no no por la experiencia, sino porque en ese momento cuando él me dice, es que no tengo portafolio, hijo, le dije, pues es que sí debes tener portafolio, sabes hacer muchísimas cosas, o sea, todo lo que me muestras aquí es tu portafolio. Entonces al final él no se quedó con el puesto, pero bueno, sí se quedó con muy buenos tips, justamente para armar su portafolio y en la siguiente entrevista, a la que fuera, pues obviamente supiera cómo defenderse, porque sí era una persona que traía mucha experiencia. Entonces a lo mejor ahí estaba Claro. un poco mal orientado en esa parte. Y digo, he revisado muchísimos currículums, he hecho muchísimos a lo largo de mi experiencia laboral, pues sí he revisado muchísimos currículums. Te digo, o sea, el reclutador, y hablo por mí, no me dejarán mentir los que nos estén viendo, que son colegas, bueno, pues nos tardamos 30 segundos, porque tienes muchísimo, muchísimo que revisar. Y como reclutador tú ya traes en la mente bien específico qué es lo que quieres y qué es lo que buscas en el currículum, ¿no? A veces también eso es un punto que a lo mejor deberíamos dar un poco más de charlas en las escuelas para poder plasmar y ver qué es lo que necesitamos, porque a veces pues creo que entre la universidad y la parte de la empresa hay un gran abismo, porque el romanticismo está en la aula, ¿no? Y de repente cuando sales a la vida real, pues te das un golpe, ¿no? Y de repente también pareciera que estamos como en mundos diferentes la escuela con la parte de las empresas, ¿no? Digo, hoy empezamos a trabajar un poco más, pero antes, pues te decía la maestra, la materia te decía una cosa que cuando ibas a la parte
laboral, pues dices, híjole, pues esto nunca ni siquiera me lo mencionaron, esto tengo que aprenderlo, si quiero saber sobre, tengo que estudiarlo y tengo que aprender, ¿no? Pero Oye, lo Adela, que... Ajá, te iba a preguntar, aprovechando que este tema que estás mencionando, yo escuché por ahí que hoy en día algunas empresas, no sé si en alguna de las que has estado, requerían o solicitaban que contratar millennials, ¿no? Y en ese aspecto la fuerza joven, los jóvenes que hoy en día tienen ciertas habilidades que en ciertas empresas encajan, pero leía que en contraparte a esto, esos jóvenes no querían entrar a una empresa, ya querían ser independientes. Entonces no sé cómo manejar eso y en ese aspecto cómo atraer a esta población y si en alguna de las empresas que estuviste se habló de eso. muchas veces hablaba de las generaciones. Hoy en día, bueno, pues, pues en la última empresa en la que estuve, afortunadamente pude convivir con, pues yo creo que me atrevo a decir que con 4 generaciones. Este, y es muy enriquecedor vivir con estas generaciones, porque aprendes muchísimo. Sí, obviamente tuve más conflicto con los millennials, pero la gente millennial es muy abusada, de verdad que también les aprendes muchísimo. Pero vuelvo a lo mismo, estamos en la era donde está la inmediatez, entonces ellos todo lo quieren rápido, todo rápido, y que no le ocultes cosas. O sea, tiene que ser muy, muy claro, porque a lo mejor vuelvo a lo mismo, esta parte donde tú le dices, es que es la super vacante, le ofreces lo bonito, lo romántico, pero cuando ya van y ven la realidad, dices, híjole, la verdad es que tú me mentiste, y no se van a morder la lengua para decirte así claramente, dices que me mentiste, cuando tú me entrevistaste me dijiste que era esto y esto y esto, y no es cierto. Entonces sí, o sea, hoy en día la gente millennial está en esa parte, ¿no? Si tú le mientes o si no le funciona o si no es lo que espera, sin ningún tema te va a decir, ¿sabes qué? Me voy. Esto no es lo que yo quiero. No. Y es inmediato, o sea, ellos tienes que darle inmediatez y hablarle muy claro siempre con todo lo que está sucediendo en la empresa. Y bueno, pues Claro. tenía gente también, pues que todavía tuve gente, yo creo que baby boomers, sí tuve gente que trabajé con ellos, que también es gente que le aprendes muchísimo, gente que es muy paciente, gente que es muy constante, pues obviamente la generación X que está siempre como en medio y aprendiendo y absorbiendo y dando, o sea, lo veo así como el soporte, como siempre ahí dando el soporte la generación X. Y obviamente pues también ya tuve la generación Z, que ya estamos en la tercera, yo creo que generación, que está en la fuerza laboral, o sea, ya están entre los 20, 21 años más o menos los generación Z, y también tuve gente trabajando conmigo y obviamente pues también ellos ahorita están en la parte de pues de revisar mucho la empresa. Ellos revisan mucho la empresa en la que quieren ir a trabajar. Ellos revisan que esta empresa sea socialmente responsable. Si esta empresa no es socialmente responsable, en que sea buenísima empresa, no van a ir. Definitivamente no van a trabajar ahí, aunque les ofrezcan un Claro, super sueldo, ¿sí? muy Entonces, bien. no sé si contesté tu pregunta. Sí, no sé, desde luego tenía que ver con esto. Ahora, también, bueno, me regreso un poquito al currículum, Adela, porque también te iba a preguntar, ya hablando de currículums especiales, ¿te llegaron a llevar algún currículum perfumado, que tuviera algunas otras características que se saliera de la realidad o del contexto actual? Engargolado. Me llevaban currículums engargolados. Que bueno, yo decía, híjole, la verdad es que sí, o sea, se veía que le gastaban bastante dinero a la impresión, a los engargolados, justamente, híjole, la verdad es que sí, no, obviamente no le diste al candidato, oye, es que pues no me sirve el currículum así, ¿no? A color, muchos currículums a color, tampoco es relevante que imprimas un currículum a color, o sea, blanco y negro, o sea, vuelve a lo mismo, o sea, hay que plasmar lo que tú quieres dar a conocer como persona y como colaborador dentro de la empresa a la que vas a participar o a la que pides una entrevista. Entonces sí, había muchos currículums que pues lamentablemente a veces dices, híjole, gasto mucho dinero en este currículum o el papel súper bonito y decías, híjole, pues la verdad es que lo voy a utilizar para reciclar, ese papel es súper bonito. Claro. Oye, y dentro de este currículum, yo te hablo a lo mejor desde la cotidianidad que veo en mi colonia, tengo amigos que pues de algún modo no estudiaron y que de algún modo les toca ir y llevar su solicitud
de empleo, la que compran en la papelería y demás. En muchos casos a mí en lo personal, ya por el lado profesional, pues yo más bien, por el contrario, no tenía esa solicitud, no me daba la tarea, más bien yo llevaba mi currículum casi siempre. Pero en esa parte, ¿cómo la exigen? ¿Es necesario las dos o cómo sería en ese aspecto? Mira, muchas empresas aún piden la solicitud de empleo, justamente la papelería. Dependerá del puesto, o a veces en el currículum hay puestos o hay vacantes muy técnicas que necesitas saber cierta información y que a veces en el currículum no está plasmado y tampoco estás obligado a plasmarlo, ¿no? En el currículum. Pero la solicitud sí te pide esos datos. Entonces, a veces, dependiendo del puesto, te pedirán la solicitud de empleo. La solicitud de empleo regularmente la pedimos a puestos más operativos. A lo mejor estoy hablando de un mecánico. Entonces yo necesito comprobar que a lo mejor cierta parte técnica que sí te pide que llenes la solicitud, ahí venga, ¿no? O de repente necesito información rápida como tener su seguro social, como tener su CUR, que de repente sí te lo pide la solicitud. Entonces ahí ya también va, porque en el currículum tampoco lo vas a plasmar esa información sensible, entonces a veces sí la llegamos a pedir, pero eso dependerá de los puestos y del reclutador, ¿vale? Porque Pero, justamente a veces esta información sensible, si el candidato no se va a quedar contigo, no es necesario que la tengas. Es información sensible que debes cuidar como reclutador. y en ese aspecto, Adela, a mí tal vez tocaste un punto importante, tal vez por la generación a la que pertenezco, que yo diría que yo sí soy como por ahí de la X, ¿no? Entendiendo así como que un poquito de unas cosas y entendiendo unas del otro mundo, pero en ese aspecto, eh, ¿cómo en un currículum plasmar tus habilidades? Hay una serie, voy a escucharme muy Liam Neeson, pero hay una serie de habilidades que desarrollé que no tienen nada que ver con un puesto de trabajo, que tienen mucho que ver con habilidades digitales, que tienen que ver con mucho hoy en día con este aprendizaje de podcast, con aprendizajes virtuales, digitales, mi otra carrera en ingeniería en gestión de tecnologías de información, de calidad de la productividad. Pero cuando voy a un puesto, a veces me espanto en lo personal, o sea, a mí me pasa, pero veo que otros compañeros me han comentado esto, me espanto y mejor digo, y te estoy hablando de otros psicólogos, ¿no? O otros compañeros de otras carreras que me dicen, es que en ese trabajo no me aceptan si tengo 3 maestrías, no me aceptan si tengo 3 licenciaturas. Dice, y yo mismo he recurrido, pero también mis compañeros o amigos me han dicho, mejor le digo que tengo prepa para ver si me aceptan. Entonces, ¿cómo ven esa parte desde el lado de los recursos humanos? Suele suceder mucho. Y te voy a decir algo, o sea, como reclutador, sí, claro, obviamente cuando ves a alguien que te dice, tengo maestría, tengo, estoy estudiando doctorado, y bueno, y pues estoy solicitándote el puesto operativo de atención a clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente tú dices, híjole, como reclutador valoras muchas cosas y le dices, obviamente, si el puesto es temporal, entonces, bueno, pues tienes maestría, yo sé que vienes temporal, te vas a ir, ¿no? Y siendo sincero, sí, cuando alguien ves esa parte, dices, híjole, pues esta persona yo la requiero para que no se quede a lo mejor un año, y bueno, con la maestría pues va a seguir buscando y sé claramente que no se va a quedar conmigo el año que lo requiero o los meses que lo requiero. Si yo necesito una vacante de 3 meses y tú me dices, tengo maestría, sin tema, te voy a decir, excelente. Bienvenida a la maestría porque vas a desarrollar muchas habilidades y vas a ayudar mucho al puesto con esto que tú ya sabes, ¿no? O al contrario, habrá gente que se frustra muchísimo, que te dice, híjole, la verdad es que necesito que me des el puesto operativo, pero pues tengo la maestría. Entonces, cuando está trabajando, obviamente tampoco lo va a hacer bien, porque está frustrado, porque no encuentra de lo que estudió. Porque si dices que yo no estudié esto, o sea, ¿por qué estoy aquí trabajando, no? Pero pues lamentablemente es justo lo que ahorita necesito o lo que encuentro, porque no tengo otra oportunidad, ¿no? A lo mejor, y sí, o sea, sigues buscando, y a veces hay un dicho que dice, la mejor manera de buscar empleo es no buscarlo, ¿no? O sea, estás trabajando y ya te llaman, oye, ¿sabes qué? Pues vi tu currículum en tal lado, ¿quieres trabajar? Obviamente, pues sí, híjole, ya no estaba buscando trabajo, pero pues a ver qué me ofreces, ¿no? Pues obviamente, pues te vas a ir, ¿no? Entonces sí, el reclutador va a valorar mucho eso, contestando a tu pregunta, sí,
mienten mucho y lo sabemos también. Sabemos que la gente miente mucho y dependerá del puesto, obviamente también. Y vuelvo a lo mismo. Volvemos a la marca personal. Pues ahí que tiene que ver, Claro. pues, ser sincero, ¿no? Ahí obviamente pues tú le puedes decir, siendo sincero al reclutador, ¿sabes qué? Mira, sí tengo la maestría, pero en este momento yo vengo por el puesto porque, bueno, tengo necesidad aparte, voy a complementar este trabajo con esas otras actividades que yo hago y ahí vuelve la parte donde ya soy más versátil y hago más actividades, ¿no? Pero esto me va a dar, es algo seguro que me va a dar, me da las prestaciones o me da el salario semanal o el salario quincenal o mensual, ¿no? Y hay, o esta parte Claro. de mentir, sí regularmente lo hacen, o sea, sí, lo hacen diciendo que tienes, que no tienes cierta escolaridad o que tienes de más. Entonces, a lo mejor cuando te dices, sí, tengo de más, tengo la maestría, y bueno, pues a lo mejor en la parte técnica lo sabes hacer muy bien, pero cuando ya te van a contratar y te piden, oye, ¿sabes qué? Pues aválame que tienes la maestría, ahí es donde viene lo complicado. Claro, y en su defecto también he escuchado otras recomendaciones, no necesariamente de recursos humanos, a lo mejor de personas que se dicen habilidosas. Sí es cierto que, por ejemplo, si vas por un puesto, no sé, atención a clientes, si tú has tenido experiencia en atención a clientes, puedes recortar las otras experiencias y solamente ponerlas de atención a clientes, o en su defecto, si vas de psicólogo, solamente poner el currículum de psicólogo y quitar las otras ocupaciones que has tenido que no es de psicólogo. ¿Si va así el asunto o se tienen que a fuerzas que poner todos los trabajos que has tenido? Puede ser, yo te decía en la charla pasada que debes armar tu currículum de acuerdo al puesto que pides. El currículum tiene que ser versátil, ¿no? Si yo voy a pedir el puesto de psicólogo, como dices, bueno, pues voy a darle más importancia a las actividades o a las experiencias laborales que yo he hecho como psicólogo. Digo, todo lo demás es importante y lo puedo poner como resumen. Oye, y también he elaborado en esto, también laboré como, no sé, como empleado demostrador, también di charlas también, pero a lo mejor como resumen y lo más relevante, pues plásmalo para el puesto que vas a lo mejor. Y te decía un ejemplo de un currículum donde son muy extensos, sobre todo los docentes, ¿no? Entonces, para un docente sí es importante que avale o que ponga todos los diplomados, talleres, etcétera, que ha tomado, ¿no? Porque eso sí es importante. O sea, Claro, cuando vas a contratar a un docente es importante revisar todo eso que tiene, porque eso habla de que, bueno, pues tiene justamente esta habilidad para poder impartir enseñanza. Entonces ahí claro, sí es importante, y ahí sí el currículum puede ser de 5 hojas en un docente o un investigador. Ahí sí, porque por ejemplo la gente que se dedica a investigar, pues obviamente hace todo, plasma todo en un currículum o en una hoja de vida, pues todo lo que ha hecho, toda la investigación que ha hecho, y esa es parte de su marca personal, ¿no? Entonces sí es versátil el currículum y lo puedes armar. O sea, mi recomendación es que sí lo puedes armar dependiendo del puesto que vas a pedir. Digo, obviamente, ok, y de ahí mencionarlas podrían como tener resumen. ya preparados, ¿no? Ajá. Sí, así es, los puedes modificar y mencionar obviamente en la entrevista, o si le vas a dar más importancia a algunas actividades, alguna experiencia en el currículum, pues vuelvo a lo mismo, hay que mencionarlo en la entrevista, decir, oye, también he hecho esas actividades, o sea, mencionarlo y obviamente ya el reclutador se va a detener. Si algo le llama la atención y de lo que tú hiciste tiene que ver con el puesto que le estás solicitando, se va a detener y te va a preguntar, ¿y ahí qué hiciste? O te va a hacer alguna entrevista diferente, ¿no? Correcto. Voy casi cerrando porque me gusta ser, te digo, cuidadoso con con los Muy tiempos, bien, Omar. pero tengo por ahí además alguna pregunta. La cuestión de en estas habilidades que hemos estado mencionando, del currículum y demás, ¿cómo plasmarlas en un currículum? Porque te voy a decir por qué me viene esta duda, ¿no? Tal vez por mi generación a la que pertenezco y demás, yo estoy acostumbrado a poner solamente las cosas donde tengo el título, donde tengo un documento que me avale, pero te repito, lo te decía, hay una serie de habilidades que tengo por haber estado mucho en el internet, por haber sido organizador de eventos en mi escuela, de eventos deportivos y de eventos académicos y demás, pero esto generalmente no lo pongo. ¿Esto crees que pudiera ayudar en algún momento, tal vez para algún puesto?
y la gente que tiene cosas similares o que le pasa similar, que tiene otras cosas, que ha sido organizador, si tú quieres hasta presentador, frente a micrófonos son fáciles de palabra, esas cosas se pueden plasmar en un currículum o tiene que ser efectivamente en estos currículums específicos que tú me mencionas. No, sí las puedes plasmar, porque por ejemplo ahorita me dices, tú tienes la habilidad de organización, a lo mejor la habilidad de facilidad de palabra. Digo, ahí la puedes plasmar. Digo, a lo mejor no plasmarla tan específico, o sea, hice la actividad de organizar eventos en la escuela, o hice la actividad o tomé un diplomado en digitalización o en plataformas, pero sí lo puedes plasmar, sí puedes plasmarla de manera de resumen. ¿Sí? Claro. Y hablando de la parte de cómo plasmar tu currículum, vuelve a lo mismo. O sea, siempre plasmar pues el objetivo, que es lo que tú quieres aportar a ese puesto o a esa empresa a la que estás pidiendo trabajo. O sea, siempre pensar en eso antes de ir creando el currículum. ¿Qué quiero aportar yo? O sea, y ese va a ser tu objetivo. Y en la parte de las experiencias laborales, siempre la más relevante va a ser la última o en la que estás. Y de ahí hacia abajo. Porque esa es la Muy primera bien. en la que el reclutador va a fijarse, en la que estás o en la última que estuviste. Excelente. Adela, igual para ir cerrando, ¿alguna cuestión que no te haya preguntado, que te parezca importante, que tú creas que a lo mejor se pueda, a lo mejor aportar, algo que le puedas aportar a las personas que vayan a ver este video? Que trabajemos hoy en nuestra marca personal. Hoy es importantísimo tener una marca personal. Te decía, hace 5 años a lo mejor se empezaba a hablar de la marca personal. Hoy esto es un término que está en todo, independientemente a lo que nos dediquemos, hay que empezar a crear la marca personal. Leamos sobre la marca personal, escuchemos sobre la marca personal. Digo, yo no tengo como la panacea de decirte, yo te descubrí el hilo negro sobre la marca personal. Es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años de experiencia. Y yo recomiendo que busquemos esta parte de hablar de la marca personal en lo que hacemos, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en todo aplica esta parte. Entonces, y bueno, pues Claro. que sigamos siendo versátiles y trabajando justamente en esta parte donde estamos hoy en la era de evolución y rapidez. Muy bien, Adela. La vez pasada por los cortes que tuvimos se me pasó, digamos, esta última parte en donde menciono las redes sociales. De mi parte, pues me encuentran como Psicomar Susano, tanto en YouTube, en Facebook, ya me pueden encontrar también en TikTok, me pueden encontrar en Instagram. Este video lo voy a colgar en Instagram, pero adicional yo lo promuevo en YouTube. Ajá, en YouTube, en el podcast Perspectivas Psicológicas, así se llama el canal. Y posteriormente también se sube a Facebook Podcast Perspectivas Psicológicas, es decir, ya tiene su propia marca. En ese aspecto, ¿me pudieras apoyar mencionándome tus redes sociales para las personas las cuales hayan visto y que les interesa a lo mejor contactarte, Adela? Sí, claro. En Facebook me van a encontrar que es la red que más utilizo ahorita para la parte como social. Facebook, la que más utilizo, es Adela García Coronel, como tal mi nombre, ¿no? En Instagram me van a encontrar como Aleda Estrella, con L, Aleda Estrella. En LinkedIn, igual, Adela García Coronel, ahí me encuentran. No tengo TikTok, pero estas 3 redes sociales las utilizo de manera activa, algunas más que otras. Facebook y LinkedIn son las que más utilizo. Claro, te iba a comentar, no te preocupes, ya con esto vas a salir en TikTok, ¿no? Porque ahí pego algunos cortes de los videos, pero son pequeños, a lo mejor pequeños fragmentos. Y te iba a comentar también la invitación, tanto a ti como invitarle a la gente que esté viendo esto, que vaya a verlo. Ya tenemos la Feria de la Salud Psicológica Virtual del mes de mayo, en este caso de herramientas psicológicas. Entonces, para aquellos psicólogos clínicos, para el público en general que quiera saber cómo o qué técnicas utilizamos a lo mejor para la atención a clientes, atención a los clientes, a los pacientes, por decirlo así, hay algunas técnicas ahí en el canal de YouTube, Biblioteca Psicológica Virtual. Entonces ahí pues suscríbanse y vean todos los videos. Hay un video por día. Entonces, y cada mes hay una feria de la salud psicológica virtual. Entonces, pues Adela, pues agradecerte únicamente por haber tomado mi entrevista, por apoyarme con esta segunda entrevista para combinarlas y que tengamos una excelente entrevista ahí colgada en YouTube. ¿Algo más que decir, Adela? Pues muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación.
Estoy para ayudarte en lo que tú necesites, justamente de hablar de recursos humanos, porque no te puedo hablar de entrevistas clínicas, porque bueno, no soy experta y la experta eres tú, pero te puedo hablar de recursos humanos. Gracias. Con todo gusto y desde luego, pues si por ahí la gente lo pide, pues a lo mejor podríamos hablar a lo mejor de entrevista laboral o alguna cuestión de estas, ¿no? Pero bueno, Claro, te, de te tipos de tengo de entrevista contacto, podemos igual hablar. ya te iré informando. Ujú, Claro, muy bien. y a lo mejor yo hablaría a lo mejor de estas entrevistas profundas, de clínicas y demás, ¿no? Pero bueno, entonces me despido y agradecerte nada más la entrevista. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.